Estudiar con eficacia supone saber adaptar las técnicas de estudio a las características específicas de cada una de las materias. Por eso, además de describir técnicas de estudio generales, dedicaremos un tiempo a conocer las particularidades de cada asignatura y a diseñar estrategias concretas para el aprendizaje de cada una de ellas. El objetivo principal de este vídeo es proporcionar las claves para adaptar las técnicas de estudio al aprendizaje de materias concretas. En una segunda parte se describen los diferentes tipos de examen y cómo preparar cada uno de ellos para terminar con las claves sobre cómo hacer un comentario de texto y un trabajo escrito. La curva de retención o del olvido determina los momentos en que es conveniente realizar el estudio. El mismo día que se estudia, al día siguiente, a la semana y un mes después, se deben realizar repasos con el fin de garantizar el aprendizaje. Entendemos por humanidades el grupo formado por todas aquellas materias que están centradas en el desarrollo del ser humano y su contexto sociocultural. Dentro de este grupo se estudian materias como lengua, literatura e historia y geografía. El lenguaje está en la base de cualquier actividad humana. Sin él sería imposible establecer una comunicación adecuada, transmitir ideas y conocimientos o establecer relaciones de todo tipo. En todas sus manifestaciones el lenguaje permite la comunicación y la interrelación. Por otra parte, el lenguaje escrito es el medio más utilizado en la transmisión del conocimiento. Esto lleva a considerar la asignatura de lengua como una de las más importantes. La lengua es la materia que estudia la estructura y el funcionamiento del lenguaje humano. Dentro de la lengua se encuentran tres planos o subsistemas: el fónico, el léxico-semántico y el gramatical. Del plano fónico se ocupan la fonética y la fonología, encargadas de estudiar los sonidos y los cambios de significación que puede conllevar cualquier alteración en ellos. La semántica estudia el significado de las palabras y la gramática el conjunto de reglas y normas que describen el funcionamiento correcto de una lengua. Un área de la gramática es la sintaxis, que estudia cómo están ordenadas y relacionadas las palabras en una oración y cómo se enlazan unas oraciones con otras. Dentro de la lengua también se encuentra la ortografía, que estudia la representación gráfica de los signos lingüísticos, de acuerdo con una norma que se ha ido fijando a lo largo de la historia en los planos fónico, léxico y gramatical. La ortografía y dentro de la gramática los análisis sintácticos son partes fundamentales de esta materia que requieren una atención especial y unas estrategias de estudio específicas. La ortografía es la parte de la lengua que enseña cómo escribir de forma correcta. Para hacerlo, existe una serie de reglas que rigen la escritura de las palabras y el uso adecuado del sistema de puntuación. La ortografía es, en definitiva, un consenso en el uso de la lengua que permite la comunicación y la transmisión de conocimientos. Dentro de la ortografía se encuentran tres niveles: el de la puntuación, que hace referencia a las frases o enunciados; el de la acentuación, que tiene en cuenta la palabra como unidad; y el nivel de la representación adecuada de los sonidos. Este último es el que conlleva mayor dificultad, pues no siempre existen normas para determinar la grafía de algunas palabras. El procedimiento básico para el estudio de la ortografía es el siguiente: observación, práctica y corrección. Por ejemplo, para estudiar las reglas de acentuación y determinar cuándo llevan tilde o no las palabras agudas, se parte de su definición. Después de aprenderla, se pone en práctica utilizando un listado de palabras. En primer lugar, se detecta la sílaba tónica, es decir, aquella que se pronuncia acentuada. En las palabras agudas, la última sílaba es la tónica. De esas palabras, siguiendo la regla, se acentúan las que terminen en N, S o vocal. Para comprobar si el ejercicio se ha realizado de forma correcta, se consulta el diccionario o textos donde aparezcan estas palabras. Para estudiar reglas de puntuación, se procede de la misma manera. Así, por ejemplo, para aprender a dividir el texto en párrafos, hay que partir de la teoría que explica que cada idea o cada nueva consideración de una idea se expone en un párrafo y que, para separarlos, es necesario utilizar
punto y aparte. Conocer las reglas es fundamental, como también lo es reflexionar sobre las pausas que se hacen mientras se habla e identificar los signos que aparecen en textos originales y su función. De esta manera se adquiere la información necesaria para utilizar correctamente los diferentes símbolos. Para aprender la escritura correcta de muchas palabras, para las que no existen reglas concretas, es necesario basarse en la observación y en la práctica. Este objetivo se consigue a través de la lectura atenta y de los dictados. Para hacer dictados se pueden grabar textos en una cinta de cassette a la velocidad necesaria para poder ir escribiendo. Se lee el texto y después se reproduce la grabación y se va anotando lo que se escucha, intentando recordar cómo estaban escritas las palabras. A continuación, con el texto original se corrige el dictado. Si se han producido muchos fallos, lo más adecuado es repetir el proceso, leyendo antes de nuevo el párrafo elegido. En los dictados es muy importante la fase de observación, ya que en la ortografía es importante eliminar al máximo la posibilidad del error. Cada vez que se escribe una palabra de forma incorrecta, estamos reforzando la idea de que se escribe así. Por eso, antes de iniciar el dictado, es fundamental dedicar un tiempo para memorizar la grafía correcta de las palabras, sobre todo de aquellas que no se rigen por ninguna regla. El análisis sintáctico es el estudio de las funciones de la palabra dentro de una oración y de las relaciones establecidas entre palabras, sintagmas y preposiciones. Para estudiar esta parte de la gramática es esencial partir de los contenidos teóricos y organizarlos en esquemas o fichas de manera que la información se pueda repasar en cualquier momento. Por ejemplo, en un esquema que recoja qué es el sujeto, se escribe la definición. El sujeto es el sintagma nominal que concuerda con el verbo. Después, ¿cómo se identifica? En este caso, se comprueba que el número del sujeto, singular o plural, concuerde con el número con el que aparece el verbo de la oración. Para asegurarnos que tal sintagma es el sujeto, probamos a construir la frase cambiando la concordancia, proceso por el que verificamos o no su función. Por último, se puede añadir a la ficha un ejemplo que lo ilustre. Este mismo procedimiento u otros parecidos nos servirán para estudiar cualquier otra parte de la oración, tipos de proposiciones, etc. Para realizar un análisis sintáctico se puede utilizar un diagrama tipo árbol. En primer lugar, se separa el sintagma nominal o sujeto del sintagma verbal o predicado, cuyo núcleo será el verbo. Dentro de ambos sintagmas pueden aparecer complementos, sintagmas preposicionales, etc., que hay que identificar y señalar. Analicemos la siguiente oración. Los viajeros perdieron el tren por la mañana. En primer lugar, se procede a la identificación de las dos partes esenciales. La acción recae sobre el verbo, que en este caso es perdieron. A partir de ahí, se empieza a analizar la oración. Para reconocer el sujeto, comprobamos la concordancia con el verbo. Los viajeros está en plural, como lo está el verbo perdieron. Podríamos cambiarlo a singular, el viajero. Entonces nos obligaría a cambiar también el verbo, perdió. La eficacia de este método se demuestra cuando se observa que con estas sustituciones, el sintagma nominal que hace de complemento directo no varía. Tanto se podría decir, los viajeros perdieron el tren, como el viajero perdió el tren. Es decir, los cambios no afectan al complemento directo. El resto de la oración forma parte del sintagma verbal cuyo núcleo es perdieron. Para identificar el complemento directo o implemento utilizaremos otra sustitución, el sintagma nominal, el tren. Este sintagma será sustituido por el pronombre lo, de tal modo que quedaría así: los viajeros lo perdieron. Como esta sustitución es correcta, nos demuestra que el sintagma sustituido es complemento directo, siempre que pueda sustituirse por lo, los o la, las, dependiendo del número y género del sintagma a sustituir. En este complemento verbal, el es determinante y tren es núcleo. Del mismo modo, para identificar el complemento circunstancial, se puede, entre otras cosas, intentar suplir el supuesto complemento por un adverbio. En este caso, por la mañana se puede sustituir por ahora. Como es posible,
Identificamos esta parte de la oración como complemento circunstancial y de tiempo. A su vez, este complemento se puede analizar en distintas partes. Por sería preposición y la mañana un sintagma nominal compuesto de determinante y núcleo. Realizar un análisis sintáctico y dominar este tipo de ejercicios no suele ser una tarea fácil. Las claves para poder hacer un análisis de este tipo son el conocimiento de la teoría, la práctica y la supervisión. El aprendizaje de esta materia debe ser continuo, pues el nuevo conocimiento solo puede entenderse y utilizarse si se basa en una información previa adecuada. Por eso, ante las dificultades en este área, es conveniente empezar revisando los conceptos fundamentales como sujeto, sintagma nominal, predicado, etc., para así poder ir avanzando. La literatura es el arte de la expresión por medio de la palabra. Además, es el conjunto de todas las obras culturales escritas o impresas. En un sentido más amplio, recoge también distintas obras orales que después se han transformado en literatura escrita. La literatura es una de las más importantes manifestaciones del lenguaje y saber su evolución no solo permite conocer algo más sobre la lengua propia, sino desarrollar una serie de habilidades entre las que se incluyen el disfrute de la lectura, la capacidad crítica y, lógicamente, el enriquecimiento del lenguaje. Para el estudio de la literatura, es recomendable utilizar esquemas, diagramas, resúmenes y cuadros que permitan estudiar autores, analizar obras y estilos y comparar diferentes movimientos literarios. Además, es necesario leer obras que permitan descubrir las características de cada uno de los autores o estilos estudiados. Para comparar movimientos literarios, se puede utilizar un cuadro donde figuren aspectos como la definición, los temas que trata cada uno de ellos, los recursos literarios y el lenguaje utilizados y los géneros más representativos. Por ejemplo, al estudiar romanticismo y realismo, se identifican los rasgos que les distinguen. En el romanticismo primaba la libertad absoluta de creación, mientras que el realismo se apegaba más a la realidad contemporánea. Los temas tratados en el romanticismo son los históricos y los legendarios de la Edad Media y del Siglo de Oro, y en el realismo son temas contemporáneos. Los recursos utilizados por el romanticismo son la fantasía y la imaginación, mientras que en el realismo son la vida cotidiana y los personajes populares. El lenguaje del romanticismo contiene arcaísmos, abundan las exclamaciones y las interrogaciones y es muy sonoro, mientras que el del realismo es más coloquial y vulgar. Los géneros principales del romanticismo son la poesía y el teatro, mientras que el del realismo es la novela. Para estudiar un autor literario, el esquema debe recoger los siguientes apartados. Una introducción sobre el contexto histórico donde se sitúa el autor, datos biográficos a destacar, el estilo utilizado y su evolución, las obras más relevantes y los comentarios que resalten acontecimientos a destacar de su vida, así como las influencias recibidas y aportadas, etc. Por ejemplo, para estudiar a Cervantes es necesario recoger datos sobre su vida, situándolo en los siglos XVI y XVII y en los lugares donde transcurrió, Alcalá de Henares, Argel, Madrid o Valladolid, así como las anécdotas o curiosidades que permitan conocer mejor al autor y su obra. Destaca el hecho que participara en la batalla de Lepanto, por ejemplo, que le causó una herida que le dejó inútil la mano izquierda. El contexto histórico también permite entender mejor al autor. Cervantes vivió la gloria del imperio para después ver cómo se iba desmoronando. Después se recogen las obras más importantes y sus características. Dentro de la poesía destaca Viaje al Parnaso, sus famosos entremeses como El viejo celoso o La cueva de las maravillas, y la novela, con obras como Galatea, novelas ejemplares o su obra cumbre, El Quijote. Para analizar una obra literaria, es necesario comenzar realizando una lectura atenta para después profundizar en aspectos como su autor, el contexto en el que se desarrolla, la estructura interna, los personajes, los recursos estilísticos utilizados, las influencias o similares con otras obras, la repercusión en obras posteriores, etc. Así, por ejemplo, para estudiar El Quijote es necesario leer la obra y seguir algunas indicaciones de lectura que permitan conocer en profundidad todo lo que el autor quiso transmitir. Es conveniente ir haciendo resúmenes de cada parte, descubriendo personajes y sus características, analizar el lenguaje, etc.
A lo largo de la historia se ha concedido una gran importancia a la literatura y a los estudios literarios, disciplinas académicas muy antiguas. No podemos olvidar que la literatura es una manifestación cultural y social que influye y es influida por la sociedad. La literatura nos ayuda a entender mejor lo que nos rodea, a nosotros mismos, y es necesario resaltar que lo fundamental es leer y aprender a disfrutar de lo que se está leyendo. Los acontecimientos sociales actuales, la distribución del territorio en países, las diferentes culturas, religiones e ideas y otros muchos sucesos solo pueden ser comprendidos y explicados a partir del conocimiento de la historia y de la geografía. La historia es la exposición sistemática de los acontecimientos relevantes, ya sean los públicos y políticos relativos a los pueblos o los relacionados con instituciones, ciencias, arte, etc. La historia recoge los hechos que forman parte del desarrollo de la vida de la humanidad. La geografía describe la Tierra desde un punto de vista físico, el suelo, el clima, etc., y desde un punto de vista político y económico, límites de países, razas, lenguas, etc. Geografía e historia son asignaturas muy dependientes y el conocimiento de una permite una mayor comprensión de la otra. La mayoría de los hechos históricos y de geografía política y económica pueden organizarse en tres apartados. Los antecedentes, es decir, el por qué y cómo se inició el suceso, su desarrollo y sus consecuencias. La utilización de este tipo de esquemas permite una visualización rápida de la información y entender su causalidad, interrelación y evolución de los acontecimientos. Para estudiar la reconquista de España durante la Edad Media se identifican los antecedentes. En este caso serían la fragmentación del califato de Córdoba en los reinos de taifas y la consolidación de los estados cristianos. En el desarrollo se pueden destacar hechos como la rápida conquista de la mayor parte de los dominios musulmanes, los reyes que protagonizaron el evento y las distintas dificultades, como la llegada de ejércitos del norte de África. La principal consecuencia sería la repoblación cristiana del territorio y las distintas formas de repartimientos entre nobles, iglesia y resto de población. También es conveniente utilizar cuadros donde se relacionen acontecimientos y ejes cronológicos con los que poder visualizar la conexión de los distintos sucesos históricos. Las reglas mnemotécnicas son muy útiles para memorizar las distintas fechas. En un eje cronológico sobre la Reconquista se destacan hechos como la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, la de Zaragoza por Alfonso I en 1118 y la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, entre otras. Los diferentes materiales de consulta, como las obras enciclopédicas, tanto alfabéticas como temáticas, y los atlas, son de gran utilidad, pues permiten ampliar la información o visualizar mapas y manifestaciones artísticas y culturales diversas, favoreciendo la comprensión y el aprendizaje de los hechos. La consulta del atlas permite localizar los distintos lugares, sus características y recursos y dónde se desarrollan determinados acontecimientos. Por ejemplo, para estudiar la Reconquista, es conveniente comparar los mapas en los que se observa cómo estaba dividida la península en los reinos de taifas, cómo va avanzando la Reconquista y cómo queda finalmente tras la conquista de Granada y los repartimentos. En el grupo de ciencias se encuentran materias como matemáticas, física y química. Las matemáticas es la disciplina que utiliza el razonamiento deductivo para estudiar las propiedades de entes como los números, las figuras geométricas, etc., así como las relaciones que guardan entre sí. La física y la química se encargan del estudio de las propiedades de los cuerpos. La física estudia el estado y el movimiento sin alterar la naturaleza, y la química la transformación variando la naturaleza de los átomos o la disposición de los mismos. La física y la química son ciencias vecinas, llegando a confundirse algunas de sus ramas. Una y otra se orientan cada vez más al estudio de los fenómenos atómicos y moleculares, primeras manifestaciones de los agentes físicos y principio de las transformaciones químicas. Los cambios tecnológicos y adelantos científicos hacen que sea inevitable conocer los fundamentos de estas asignaturas, tanto en el ámbito profesional como académico. Las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienden a modificar su estado y su movimiento sin alterar su naturaleza se revelan a través de los sentidos, pudiendo sufrir modificaciones que en un lenguaje científico se llaman fenómenos como la caída de una piedra, la evaporación del agua, etc.
Antiguamente existía una vasta ciencia que comprendía el estudio de estas propiedades, llamada la filosofía natural, y de ella se han desprendido las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias físicas. Las dos últimas se pueden dividir en dos partes: los fenómenos que modifican de manera pasajera el aspecto y las propiedades de los cuerpos, sin casi depender de su naturaleza, y que constituyen el objeto del estudio de la física, y los que producen variaciones permanentes, variando la naturaleza de los cuerpos, sustancias que desaparecen para dar lugar a otra materia diferente con propiedades nuevas y que constituye el objeto de la química. Las matemáticas complementan estas asignaturas, siendo la herramienta imprescindible para describir los numerosos procesos que se dan en el mundo físico y químico, estudiados mediante técnicas y métodos de análisis y de cálculo. Para comenzar a estudiar estas asignaturas, se debe estar familiarizado con su simbología o nomenclatura, ya que cada concepto está representado por símbolos, letras mayúsculas, minúsculas o griegas, normalmente. Las materias que se observan en la química pueden tener origen en sustancias naturales, como los fragmentos de rocas, los residuos animales, vegetales, etc., y otras artificiales elaboradas en un laboratorio. Los elementos contenidos en la naturaleza, su nombre y símbolo, así como la valoración, valencia y peso molecular, quedan expresados en el llamado sistema periódico. En 1869, el químico ruso Mendeleev demostró experimentalmente que ciertas propiedades de los elementos iban en función de sus masas atómicas, realizando una clasificación básica para todas las teorías modernas de la constitución de la materia. Los elementos conocidos están dispuestos en 7 periodos que constituyen las líneas de una tabla, y las diversas columnas formadas agrupan familias de elementos químicamente semejantes. La observación física de los fenómenos es principalmente cuantitativa. La asignación de uno o de varios números al resultado de una experiencia es esencial para el carácter objetivo de la misma, permitiendo la comparación con otras experiencias efectuadas en condiciones análogas o no. La medición es la actividad operativa de esa valoración numérica y el lenguaje matemático es la forma natural de expresarla. Espacios lineales, funciones, derivadas, integrales, etc., son las piezas indispensables de trabajo para la descripción de la naturaleza. Toda medición, en un inicio, implica la previa elección de unidades o patrones de medida, para poder comparar con dichas unidades universalmente conocidas y aceptadas los resultados obtenidos por medio de la observación. Todo sistema de unidades supone ciertas magnitudes fundamentales de las cuales puede expresarse cualquier otra. Las magnitudes fundamentales son la longitud, cuyo símbolo es L y su unidad el metro, abreviadamente m. El tiempo, o T, que es medido en segundos, o S. La masa, representada por m, cuya unidad es el kilogramo, o kg. La intensidad de corriente eléctrica, representada por I, cuya unidad es el amperio, o A. La temperatura, cuyas unidades son el grado Kelvin, o K. Y finalmente, la intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, o CD. A partir de estas unidades fundamentales se obtienen las magnitudes derivadas, dentro de las que cabe destacar la de carga eléctrica, siendo su unidad el coulombio, o C, la de fuerza, Newton, o N, la del trabajo, Julio, o J, la de potencia, vatio, o W, y la del potencial eléctrico, voltio, o V. Todas estas magnitudes y sus unidades correspondientes forman el sistema internacional. A partir de las unidades fundamentales y derivadas, se pueden crear otras distintas para las diferentes magnitudes anteriores. Para ello, se utilizan múltiplos y submúltiplos de cada una de ellas y sus correspondientes prefijos que se añaden a las unidades básicas. Se pueden cambiar las unidades según la siguiente escala en base 10. Kilo o 1000, hecto o 100, deca o 10, deci o 0,1, centi o 0,01, mili o 0,001, etc. Es decir, se pueden expresar 5 metros en centímetros realizando la siguiente operación. Se multiplica 5 por 100, que es igual a 500. Por lo tanto, 5 metros son 500 centímetros.
De la misma manera, si se quiere pasar de centímetros a metros, se realiza la operación inversa, es decir, se divide por 100. 500 dividido entre 100 es igual a 5, por lo tanto, 500 centímetros son 5 metros. Para asimilar mejor los conceptos, se deben diferenciar bien las partes de que consta la materia. De esta manera, cuando se asimilen las reglas, teoremas y proposiciones, se realizan ejercicios con los que practicar estos conceptos particulares. Las matemáticas engloban el análisis, el cálculo y la geometría. Mediante el análisis, diversificamos hipótesis ya dadas como ciertas, deduciendo el hecho matemático conforme o contrario al ya demostrado. El cálculo consta de signos primitivos y reglas de derivación que permiten que a partir de unas fórmulas determinadas se produzcan otras. La geometría estudia el espacio y las figuras y cuerpos que en él se pueden imaginar. La química se divide en pura, que comprende las leyes relativas a las masas atómicas y moleculares, la notación, etc. Es decir, la química desde el punto de vista teórico. Y de la práctica se encarga la llamada descriptiva, que comprende el estudio de los metales y de los no metales y de los compuestos del carbono. La división de la física viene dada por las propiedades generales de los cuerpos, según sus estados físicos, sólido, líquido y gaseoso, y sus cambios de estado, por la descripción del movimiento, peso y fuerzas aplicadas a los objetos, por el estudio de la luz y otros fenómenos de la visión, etc. La dificultad de estas asignaturas teórico-prácticas es que carecen casi en su totalidad de texto que memorizar. Constan de teoremas y proposiciones con sus respectivas demostraciones que inevitablemente hay que aprender, ya que serán fundamentales para la resolución de los ejercicios o problemas, parte práctica de la asignatura y pieza clave para su estudio y comprensión. Para estudiar la parte teórica es necesario aprender las definiciones básicas, teoremas, proposiciones, etc., de la materia en concreto, con el fin de realizar la parte práctica basada en la resolución de problemas. Es conveniente tener a mano un vocabulario básico de definiciones y un listado de operaciones y fórmulas. Se recomienda que este listado se elabore mientras se va estudiando, asimilando y afianzando los conceptos teórico-prácticos de la asignatura, teniendo en cuenta que no hay que desechar material anteriormente recopilado debido a la continuidad que mantienen estas asignaturas. En primer lugar, se comienza el estudio con una primera lectura de las resoluciones de los conceptos recogidos en los apuntes o libros de texto. Una vez efectuada, se llevará a cabo una segunda lectura, subrayando, rotulando, recuadrando y tomando nota de palabras y expresiones nuevas que puedan aparecer. De esta manera, se consigue un proceso de extracción y esquematización para aquellos detalles, acciones o resultados que parezcan importantes o que contengan las ideas más interesantes de los teoremas, proposiciones o fórmulas en cuestión. Se repite la operación de lectura, aunque esta vez se escribe a medida que se va leyendo aquellas ideas que se han ido destacando en el proceso anterior. De esta manera quedan claras las ideas principales en la mente, favoreciendo la retención en la memoria de lo que se ha considerado más importante. Finalmente, se intenta escribir en un esquema lo anteriormente hecho, sin recurrir a los apuntes o al texto, para comprobar si han quedado claras aquellas ideas principales. Si no se consigue, se volverá a repetir la operación, valorando más los detalles y procurando poner más atención. Es conveniente comenzar por un grado de dificultad mínima para afianzar conceptos básicos e ir subiendo de nivel hasta mezclar varios conceptos a la vez. Es interesante que después de estudiar un teorema o proposición y su demostración, se asimile el concepto con un ejemplo sencillo que aplique los conocimientos aprendidos, haciendo real la situación, que en un principio pueda ser un tanto compleja en el ámbito matemático o fuera de él. Por ejemplo, la propiedad conmutativa para la suma es la que dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Esta propiedad se expresa como A más B es igual a B más A. En principio, esta definición y su expresión puede parecer un tanto abstracta, ya que realmente no demuestran nada. Pero aplicando un ejemplo numérico de demostración de la propiedad, comprobamos que es cierta. Así,
3 más 5 es igual a 5 más 3. En ambos casos el resultado es 8. Con este proceso se hace una labor interesante de observación e investigación, como antecedentes, inicios y por qué suceden los distintos casos planteados, su desarrollo, parte importante para la comprensión del concepto, y finalmente la respuesta al proceso representado normalmente por una fórmula o teorema que serán introducidos en fichas. De esta manera se construye un glosario personal de fórmulas. El glosario estará dividido en distintas partes, que corresponderán a las de que conste la materia. Es decir, en matemáticas dividiremos, por ejemplo, en números, álgebra, funciones y estadística, y a su vez cada parte será subdividida. Por ejemplo, en el caso de los números habrá racionales, reales, potencias, raíces, complejos, división, fracciones, etc. En el caso del álgebra, en ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistema de ecuaciones, etc. y así sucesivamente. Esto mismo se hará igualmente para la física. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo, dividido en espacio, tiempo, velocidad, etc. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la termodinámica, dividido en calor, trabajo y potencia, el campo magnético, el campo eléctrico, etc. Y finalmente para la química, por ejemplo en formulación, dividiendo el glosario en compuestos binarios, subdivididos a su vez en óxidos, peróxidos, hidruros, sales binarias. Compuestos ternarios, divididos en hidróxidos y oxácidos. Sales, que pueden ser neutras, ácidas, básicas, dobles, mixtas, etc. De esta manera estarán localizadas claramente aquellas fórmulas u operaciones que se hayan ido recuadrando mientras se ha producido el estudio, de manera que puedan servir en la resolución de problemas o ejercicios y en el repaso de la materia. Posiblemente una de las mayores dificultades en el área de las ciencias se plantea a la hora de resolver problemas. En ocasiones es el miedo del propio estudiante a no entender lo que se le pregunta lo que determina que el problema quede sin solución. La práctica y sobre todo conocer los conceptos matemáticos y las distintas operaciones y su utilidad garantiza que los problemas dejen de serlo tanto. Para resolver un problema hay que leer con detenimiento el enunciado para luego, en una segunda lectura cuidadosa, subrayar los datos que presenta el problema, particularizando y sacando estos datos fuera del problema en una tabla o esquema. Se trata de estructurar el trabajo respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Qué se necesita usar? Se consigue así un sentido claro del tipo de información que contiene el problema y de cómo podría usarse. Es posible que la situación hipotética que plantea el problema se pueda representar gráficamente o geométricamente o con un dibujo, facilitando de esta manera su comprensión. El producto 7 por 5 igual a 35 puede demostrarse gráficamente con un rectángulo que haya sido dividido por un lado en 5 partes y por otro en 7. Contando todos los cuadros en que ha sido dividido, se comprueba que efectivamente hay 35. A partir de este gráfico se pueden explicar las fracciones considerando cada lado como una unidad donde la base es 7 partido de 7 y la altura 5 partido de 5. La interpretación gráfica del producto de las fracciones 3 partido de 5 por 5 partido de 7 será escoger por la base 5 cuadros y por la altura 3, coloreando todos los cuadros que abarquen estos datos. El resultado son 15 cuadros coloreados dentro del rectángulo dividido en 35. Por lo tanto, el resultado final del producto será 15 partido de 35. En el caso concreto de la asignatura de física, la representación gráfica de los supuestos es fundamental, llegando a ser incluso una de las preguntas que se habrán de solucionar dentro del ejercicio. Por ejemplo, un problema de movimiento puede tener el siguiente enunciado. Un cuerpo de masa 12 kilogramos lleva un movimiento rectilíneo y uniforme de velocidad 7 kilómetros por hora. Se le comunica una fuerza constante y en sentido opuesto al movimiento de 0,1 kilopondios. Calcular la velocidad al cabo de 20 segundos y el espacio que ha recorrido al cabo de ese tiempo. Como datos iniciales se tienen la masa del cuerpo y la velocidad, como finales el tiempo que transcurre.
El ejercicio pide calcular la velocidad en la situación final, sabiendo que la fuerza es la misma durante todo el proceso. Toda esta información se coloca en una tabla. En este mismo ejemplo se dibuja el estado del cuerpo en los distintos momentos. Una vez organizados los datos, se localiza la parte de la asignatura por la que se está preguntando, utilizando el glosario que se ha formado y que contendrá las fórmulas y conceptos básicos para poder resolver los problemas planteados. Se colocan las fórmulas que recojan y relacionen estos datos o variables, buscando aquellas que respondan a las preguntas planteadas por el problema. En el ejemplo matemático anterior, se recurre al glosario formado para la asignatura de matemáticas en busca de la parte de los números que recoge el producto de fracciones y en el ejemplo de física al movimiento rectilíneo, donde se localizan las fórmulas de espacio y tiempo que se necesitan para resolver el problema. En un primer momento, es conveniente, como entrenamiento, resolver problemas de dificultad básica y recurrir al glosario que se ha ido construyendo al estudiar la parte teórica de la asignatura. Así se va completando, ya que pueden existir fórmulas que en un primer momento no han parecido relevantes, pero que pueden ser aplicadas con asiduidad en los problemas. A medida que se vaya subiendo de nivel, mezclando varios conceptos, se irá prescindiendo del glosario y recurriendo a la memoria. La mezcla de conceptos puede ser expresado por un diagrama lineal donde los conceptos A y B son adquiridos de forma simultánea y son previos al concepto C, que a su vez también puede ser imprescindible para saber otros conceptos. Por ejemplo, un ejercicio básico puede ser hallar el área de un cuadrado de lado X. La fórmula del área de un cuadrado es lado por lado siendo iguales ambos. Si el lado es igual a X, será X por X, es decir, X al cuadrado. Este será el concepto A. Otro ejercicio, o concepto B, puede ser lo mismo, pero aplicado a un rectángulo donde ambos lados son distintos. Entonces, si suponemos que el lado que forma su altura es X y el que forma su base es Y, su área será X por Y. Igualmente puede haber un problema que nos pida hallar el polinomio que se forma en la suma de un cuadrado de lado X y un rectángulo de altura X y base Y. Entonces se procederá a unir los dos conceptos A y B obtenidos anteriormente, siendo el resultado o concepto C un polinomio entero dado por X al cuadrado más X por Y. Al irse sacando resultados, estos se irán recuadrando para poder identificarlos fácilmente. De esta manera, se tiene perfectamente identificados resultados que pueden ser requeridos en otras fórmulas o conceptos. Al comprobar soluciones puede que el ejercicio esté resuelto de otra manera. Esto no debe crear frustración y llevarnos a pensar que esté mal resuelto, siempre y cuando se obtengan las mismas soluciones. En estas asignaturas es posible que existan distintos caminos para llegar al mismo resultado. Se debe escoger el método con el que más fácilmente se trabaje o que mejor se entienda. Los problemas no siempre contienen datos numéricos, sino que pueden aparecer con variables incógnitas. Los llamados problemas de letras se resuelven exactamente igual que si fueran problemas numéricos, solo que arrastrando las variables. Un problema de estas características expresará en función de qué variables, constantes o letras hay que dejar los resultados. Por ejemplo, en el problema planteado anteriormente de movimiento rectilíneo uniforme, se puede decir que el cuerpo tiene una masa m, que tiene una velocidad inicial de v sub 0 y que se le comunica una fuerza constante F en lugar de los datos numéricos que aparecen. Como se pide la velocidad y el espacio al cabo de un tiempo t, los resultados quedarían en función de t. Los exámenes son pruebas con las que se intenta valorar el nivel de conocimiento que posee un alumno en una asignatura o materia. Aunque existen otros métodos para obtener esa información, los exámenes siguen siendo la forma de evaluación más utilizada en los centros escolares para determinar si un alumno ha conseguido los objetivos propuestos en cada uno de los niveles. Por eso, aunque el propósito del aprendizaje debe ir más allá de una nota y basarse principalmente en el conocimiento adquirido, se debe prestar atención a los exámenes y conseguir que los resultados sean óptimos. Antes de un examen, es necesario elaborar un calendario de estudio y de repasos.
De acuerdo con las teorías de la curva de aprendizaje y memoria, se sabe que la materia que se estudia debe repasarse con una periodicidad determinada. Los repasos se realizan después de una sesión de estudio y al día y a la semana siguiente de la misma. Cuando el examen está fijado a largo plazo, es conveniente realizar un repaso al mes de haber estudiado la información por primera vez. Los días anteriores al examen se dedicarán a repasos generales y se evitará, en la medida de lo posible, intentar aprender información nueva. En cuanto a la actitud, es conveniente pensar en los exámenes como una forma que permite valorar el proceso de aprendizaje personal y cómo mejorarlo. El estudiante no debe ver los exámenes como un fin en sí mismos, ni caer en el error de pensar que tiene que estudiar para aprobar. El objetivo del estudio es adquirir conocimientos que contribuyan al desarrollo personal, profesional y social de la persona. En este sentido, los exámenes son solo un medio más que permite al alumno desarrollar todas sus habilidades. Durante el examen, el mejor aliado es la tranquilidad. Con esta actitud, se deben leer las preguntas, subrayando aquellos conceptos claves que permitan definir la respuesta. También se prestará atención al tiempo de que se dispone para poder organizarlo de manera adecuada. En primer lugar, se debe hacer una lectura total del examen para clasificar las preguntas según su grado de dificultad. Se empezarán contestando aquellas preguntas que mejor se sepan y se dejarán para el final las que peor se dominen. En función del tipo de examen, se contestarán todas o no. Antes de entregar el examen, es necesario repasarlo para detectar posibles errores. Después de cualquier tipo de examen, es muy útil comprobar las respuestas y averiguar los aciertos y los errores. En ocasiones, el profesor corrige el examen en clase, lo que permite resolver las dudas o errores cometidos, facilitando así el aprendizaje de aquellos contenidos que todavía no están afianzados. De esta manera, se conoce además el estilo del profesor y lo que exige en cada pregunta. En cualquier caso, los exámenes no son la única prueba que demuestra el conocimiento y ni mucho menos la valía de un estudiante. Son una prueba más y en muchas ocasiones la mejor manera de superarlos es conociendo su estructura y adaptando el estudio a lo que se exige en ellos. Los comentarios de texto son ejercicios destinados a analizar la forma y el contenido de un determinado documento con el fin de comprender y disfrutar del mismo. Puede tratarse de un texto histórico o literario. Los apartados generales para comentar cualquier texto son la lectura, la localización, la determinación del tema y de la estructura y la conclusión. Si el texto es histórico, es necesario además profundizar en las ideas que presenta, relacionándolas con acontecimientos de la época, con sus causas y consecuencias. Si el texto es literario, hay que centrarse también en la forma, es decir, en el lenguaje y recursos estilísticos utilizados. Si el texto tiene características especiales, como sucede en el caso de la poesía, entonces es necesario realizar un análisis métrico que se incluya en la descripción de la forma. Uno de los objetivos principales de la formación intelectual es el de conseguir que la persona se capacite para la autodidaxis, es decir, que desarrolle la capacidad de aprender por cuenta propia. En los trabajos escritos se ponen en juego ejercicios mentales de observación, documentación, análisis y verificación de datos que permiten la consecución de este objetivo precisamente. En un trabajo por escrito, el objetivo fundamental es desarrollar una serie de puntos para profundizar sobre un tema determinado. Los temas pueden ser muy diversos y suelen contribuir a obtener un mayor y mejor conocimiento sobre las materias que se están estudiando. En la fase de documentación se recoge todo el material que tenga relación directa con el trabajo, como los libros monográficos, obras de referencia, artículos de prensa o de revista, fotos, mapas, etc.
En un primer momento, es conveniente partir de la definición o encuadre de cada uno de los conceptos principales que se van a tratar en el trabajo. Para ello, lo más adecuado es consultar los diccionarios enciclopédicos y anotar la definición que ofrecen. Después, se consultan las obras temáticas utilizando los índices generales o analíticos. La consulta de los materiales se puede realizar en casa o en las bibliotecas. En las bibliotecas la consulta se realiza en los ficheros y catálogos. Para hacerlo, se utilizan diferentes palabras claves relacionadas con el tema. Por ejemplo, para buscar información sobre el petróleo, se puede consultar el fichero utilizando términos como formas de energía o combustibles. A partir del conocimiento que se ha ido adquiriendo en la fase de documentación, se puede realizar un primer índice que determina de qué tratará el trabajo, es decir, cuáles son los puntos específicos sobre los que se va a escribir. Por ejemplo, en un trabajo sobre el arte románico en España, el esquema básico estaría formado por una introducción, el desarrollo del movimiento, donde se incluiría la definición y las características principales. Después, se podría realizar un análisis de las obras más representativas. En la conclusión final, se recogerían las aportaciones de este movimiento. Una vez elaborado el índice y recogida toda la información, se puede redactar el borrador. Para llegar a esta fase es necesario tener un nivel de conocimiento adecuado sobre el tema estudiado, ya que la elaboración de un trabajo escrito no puede consistir en copiar sin más lo que otros autores ya han dicho. Punto por punto, se irán desarrollando los epígrafes recogidos en el índice, consultando con mayor profundidad la documentación y elaborando con palabras propias la redacción de cada uno de los apartados. En un trabajo, es fundamental empezar siempre definiendo conceptos. De esta manera, toda la información aparece enmarcada en un contexto que permite ir enlazando unos conceptos con otros. Es conveniente que las frases sean cortas y no se abuse de subordinaciones que hagan perder el sentido de los párrafos. En un trabajo, es fundamental distinguir entre lo que son hechos y lo que son opiniones. Se deben evitar las palabras genéricas como algo y cosa y todas aquellas expresiones que, aun teniendo sentido en el lenguaje coloquial, por escrito dejan de tenerlo. Si alguna palabra se repite demasiado, es conveniente recurrir a los sinónimos de modo que el texto quede enriquecido. Las citas bibliográficas son frases originales de distintos autores que se reproducen literalmente en el trabajo para corroborar una información o aportar algo nuevo. Es conveniente utilizarlas teniendo en cuenta una serie de normas. No son necesarias las citas que aportan información poco relevante o de autores desconocidos. Para señalar dónde comienza y termina una cita, se utilizan comillas o una letra con una forma distinta, generalmente cursiva. La amplitud de las citas no debe ser muy extensa, pues difícilmente se pueden utilizar todas las ideas que presenta. Si la cita es corta, puede ser incluida en el texto, y si tiene mayor extensión, se presenta como un párrafo aparte. La cita se recoge tal y como ha sido escrita por el autor. Cuando se eliminan algunas partes del párrafo por carecer de relevancia en el contexto del trabajo, se señala con unos puntos suspensivos entre paréntesis. En cualquier caso, es fundamental respetar el sentido de lo que el autor ha querido decir. Al pie de página o al final del trabajo, hay que indicar la referencia bibliográfica completa de la cita, para que cualquier persona que lea el trabajo pueda identificarlo y localizarlo. El trabajo definitivo es la copia corregida del borrador sobre el que se ha ido trabajando. En el trabajo es fundamental cuidar la presentación. Cada folio se escribe solo por una cara y se mantienen fijos unos márgenes. Las páginas deben aparecer numeradas y se utilizan distintos recursos para destacar unos textos sobre otros, como subrayados, diferentes tamaños de las letras, etc. El trabajo escrito se diseña en función de unos objetivos determinados, pero existen una serie de apartados consensuados que es conveniente respetar.